La estancia permanecía en un silencio sepulcral. 11 obispos estaban sentados, completamente congelados en sus sillas, y al otro lado de la larga mesa de mármol, el Papa León XIV abrió una carpeta roja. La colocó frente a ellos y pronunció 5 palabras que sacudirían a la Iglesia Católica hasta sus cimientos. Tienen 72 horas. Nadie se movió. Nadie respiró, porque cada hombre en esa habitación sabía que esto no era una negociación. Era el 14 de junio de 2026, y lo que sucedió dentro de esa sala de reuniones en el Palacio Apostólico nunca debió llegar al público, pero llegó. Lo que el mundo estaba a punto de descubrir pondría al descubierto la fractura conceptual definitiva entre la fachada oficial de una estructura milenaria y la cruda realidad humana que se ocultaba tras sus muros. Para comprender la densidad de la tormenta que estalló en esa mesa de mármol el 14 de junio, es necesario retroceder exactamente 9 días en el tiempo. Todo comenzó con una carta, no una misiva ordinaria, sino una directiva formal enviada desde el dicasterio para los obispos del Vaticano a cada conferencia episcopal del planeta. El documento tenía 11 páginas de extensión, portaba la firma personal de León XIV, y su contenido era un artefacto explosivo para la burocracia eclesiástica. La orden exigía que cada diócesis del mundo presentara un informe completo de transparencia en un plazo de 60 días, registros financieros de los últimos 10 años, propiedades, carteras de inversión, historiales de reasignación de clérigos y, de manera crucial, los registros de quejas por abusos y expedientes disciplinarios internos que habían permanecido enterrados en archivadores y oficinas cerradas con llave durante décadas. León XIV había dejado clara su postura desde el 8 de mayo de 2025, el día en que fue elegido tras el fallecimiento de su predecesor, el Papa Francisco, ocurrido el 21 de abril de ese mismo año. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el nuevo pontífice pronunció 7 palabras sin decoración ni diplomacia. Esta iglesia no se esconderá más. Sin embargo, el choque contra el sistema rígido no se hizo esperar. 11 obispos de 3 continentes, hombres con un poder institucional profundamente arraigado, decidieron organizarse en secreto para resistir la directiva a través de una red de mensajería encriptada. El bloque disidente estaba liderado por 3 figuras centrales: el arzobispo Gerhard, cardenal de Múnich, un conservador de 70, y un años que consideraba la orden como una intromisión intolerable en sus 18 años de gestión autónoma. El obispo cardenal Castillo de Lima, un operador político con una vasta red de influencias y protectores en Sudamérica, y el obispo Patrick Mulgrew de Filadelfia, una figura mediática que acusaba la agenda del Papa de ser un desmantelamiento imprudente de la tradición. El 10 de junio, el Vaticano recibió la confirmación oficial de que estas 11 diócesis rechazaban formalmente la orden por escrito. Cartas diplomáticas y respetuosas en su forma, pero desafiantes en su fondo. Esperaban que el Papa parpadeara, pero la respuesta del pontífice fue un movimiento quirúrgico. Tras una conversación privada de 40 minutos con el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, León XIV ordenó una revisión canónica completa e inaudita de los 11 prelados. Exigió tener listos todos los castigos posibles en un plazo de 72 horas, suspensión del ministerio, destitución del cargo y la administración apostólica temporal de sus territorios. Mientras la filtración de la resistencia detonaba en los medios de comunicación europeos con titulares sobre una guerra de transparencia interna, el Papa mantenía una calma imperturbable en sus audiencias públicas. Sin embargo, tras los muros del palacio, la maquinaria de rendición de cuentas estaba lista. León XIV rehusó entrar en batallas mediáticas y, utilizando el canal diplomático más formal de la Santa Sede, las nunciaturas apostólicas, citó en persona a los 11 disidentes en Roma para una revisión de cumplimiento. Tras intensos debates internos y llamadas desesperadas entre ellos, los obispos decidieron viajar juntos,
convencidos de que su unidad obligaría al pontífice a retroceder. Ahora, las puertas de la sala diplomática se han cerrado. Los 11 hombres han sido conducidos en sedanes negros, sin prensa ni testigos, bajo la mirada fija de las pinturas de santos y mártires que decoran las paredes. El Papa ha entrado solo, sin secretarios ni asesores, portando únicamente la carpeta roja bajo el brazo. Tras disparar la tensión elogiando primero sus trayectorias para desarmar su postura defensiva, la atmósfera ha cambiado de golpe cuando el pontífice ha deslizado sobre el mármol un dossier con el resumen de las denuncias por abusos recibidas y nunca investigadas en esas 11 diócesis durante los últimos 15 años. El silencio que se ha apoderado de la estancia es espeso, asfixiante. Los rostros de los hombres poderosos han palidecido al comprender que el Santo Padre no está dispuesto a negociar un plazo administrativo, sino que tiene en sus manos el destino de sus carreras y el control de los secretos que pretendían proteger. Es en este preciso instante de máxima vulnerabilidad sistémica, con la carpeta abierta mostrando nombres y fechas que nadie puede negar, cuando León XIV se inclina hacia adelante para fijar el ultimátum implacable de 72 horas, abriendo un abismo legal y espiritual, donde un solo paso en falso destruirá por completo la jerarquía que estos hombres creían intocable. La advertencia del Papa resonó en esa sala con el peso de una sentencia irrevocable. El ultimátum de 72 horas no admitía réplica, pero la estructura no se derrumba sin ofrecer resistencia. El arzobispo Gerhard Renner de Múnich, con la voz tensa y controlada, intentó contener la grieta que amenazaba con tragarse su autoridad, acusando al pontífice de estar dispuesto a fracturar la Iglesia por el simple vencimiento de un plazo administrativo. La réplica de León XIV, fulminante y desprovista de toda ira, desmanteló la última defensa del prelado al recordarle que la verdadera fractura no la causaba la transparencia, sino la decisión de proteger el silencio por encima de la verdad. Al levantarse y abandonar la sala solo y sin mirar atrás, el Papa dejó a los 11 hombres ante el espejo de sus propias contradicciones. Lo que aconteció en las siguientes 48 horas fue un auténtico terremoto político que comenzó a desmoronar el frente de resistencia desde su base más silenciosa. Las primeras fisuras en el bloque disidente aparecieron esa misma tarde del 14 de junio. 2 obispos, provenientes de Nigeria e India, comprendieron de inmediato que el tiempo de las inmunidades institucionales había terminado. De forma independiente, contactaron con el Vaticano para entregar sus informes de cumplimiento, sin condiciones ni declaraciones públicas. Al día siguiente, 15 de junio, el pánico administrativo se extendió cuando otros 3 prelados, 2 de Italia y 1 de Polonia, rompieron filas antes del mediodía y enviaron sus registros electrónicos. Uno de ellos confesó a un funcionario de la curia que no podía permitirse una guerra abierta contra este papa, atrapado entre el deber hacia su diócesis y las exigencias de su propia conciencia. El sistema rígido de lealtades y favores que el cardenal Castillo de Lima y el obispo Mulgrew de Filadelfia habían ayudado a articular se desintegraba en tiempo real. En la noche del 15 de junio, una videollamada de emergencia reunió a los 6 holdouts restantes en un clima de caos y profunda división. Mientras Renner exigía mantener la postura inflexible a cualquier precio, Mulgrew mostraba ya una preocupante falta de certeza. Para Castillo, el golpe definitivo llegó a través de su propio teléfono. 3 influyentes cardenales sudamericanos le advirtieron que la marea había cambiado y que el Papa no daría un solo paso atrás. Esa noche, el prelado de Lima no pudo conciliar el sueño en su habitación de hotel en Roma, contemplando la cúpula iluminada de la Basílica de San Pedro en la oscuridad. Abrumado por el recuerdo de la mirada implacable de León XIV y la sospecha aterradora de haber cometido un error irreversible. Mientras tanto, el 16 de junio, la presión exterior se volvió asfixiante tras la filtración total del enfrentamiento a los medios globales, que mantenían un asedio permanente
frente a los muros vaticanos. Dentro del palacio, el Papa operaba con una calma casi fantasmal, recibiendo reportes cada 90 minutos y revisando minuciosamente junto al cardenal Fernández los decretos de suspensión y las órdenes de administración apostólica. La maquinaria legal estaba lista para ser activada al vencer el plazo. Durante un breve traslado a la residencia de Castel Gandolfo esa misma tarde, ante las preguntas a gritos de los periodistas, León XIV verbalizó la esencia del conflicto con 7 frases lapidarias que sepultaron cualquier expectativa de negociación. La Iglesia debía avanzar con o sin aquellos que preferían el confort institucional a la verdad. Esa misma noche, despojados de sus argumentos, el último obispo italiano y el segundo holdout polaco capitularon en silencio. La mañana del 17 de junio, el día final del ultimátum, amaneció con solo 3 hombres sosteniendo el desafío. A primera hora, el obispo de Centroáfrica entregó sus archivos con una nota manuscrita de obediencia y sumisión al Santo Padre. Poco después, a las 9:45, el cardenal Castillo se quebró definitivamente, dictando su rendición telefónica al nuncio en Lima. Al enterarse de la deserción de su principal aliado, un furioso y desesperado Renner llamó a Mulgrew para exigirle aguantar la posición, alegando que claudicar en ese punto anularía todo lo que habían defendido. Pero el obispo de Filadelfia ya no tenía respuestas ingeniosas para las cámaras ni argumentos que esgrimir. El peso de la realidad sistémica y el abismo de una destitución inminente lo habían sumido en una parálisis absoluta, solicitando una última hora de reflexión que cambiaría de manera definitiva el desenlace de la crisis. Esa última hora de aislamiento en su oficina se convirtió para el obispo Patrick Mulgrew en el epicentro de un vuelco absoluto. El golpe definitivo a su resistencia no llegó desde los tribunales vaticanos, sino a través de una llamada telefónica de 12 minutos interrumpidos de un anciano cardenal estadounidense retirado. Las palabras que éste le transmitió, evocando una confesión privada del propio León XIV, desnudaron la futilidad de la trinchera ideológica que Mulgrew pretendía sostener. El Papa prefería perder a todos los obispos de la Iglesia antes que permitir que un solo niño más fuera dañado por el silencio institucional. Frente al crucifijo de su pared, despojado de la retórica combativa para los medios, y asumiendo el peso de su propia responsabilidad, el prelado de Filadelfia descolgó el teléfono para comunicar al dicasterio para los obispos su rendición incondicional y la entrega de todos sus registros. A las 2 de la tarde de ese 17 de junio, el Frente de Insurrección Global se había reducido a un solo hombre. El arzobispo Gerhard Renner de Múnich permanecía solo en su rebeldía. Al ser informado en su estudio privado, León XIV constató con frialdad que se habían agotado todas las vías de mediación posibles, y con 3 palabras pausadas, ordenó activar el protocolo punitivo. Preparen los procedimientos. A las 4:30 de la tarde, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe abrió formalmente la revisión canónica contra Renner por insubordinación directa, disponiendo auditorías financieras independientes e investigaciones sobre expedientes ocultados. La respuesta del arzobispo, un comunicado de 3 párrafos denunciando un ataque sin precedentes a la autonomía diocesana, resonó hueca y carente de convicción frente al peso aplastante del aparato legal del Vaticano. La noche del 17 de junio, mientras el pulso sacudía los cimientos de la Iglesia ante la mirada del mundo entero, el Papa congregó a su equipo más cercano, lejos de la euforia por el triunfo político. León XIV definió su mandato con una gravedad desprovista de vanidad, afirmando que el liderazgo no consistía en buscar el afecto general, sino en tener la firmeza de permanecer en pie en una sala donde todos exigen que te sientes. A la mañana siguiente, el 18 de junio, el Papa se enfrentó a una plaza de San Pedro, desbordada por una multitud expectante que buscaba un signo de victoria o una declaración de guerra. Sin embargo, en un despliegue de dominio institucional y contención psicológica, León XIV dedicó su alocución pública
a desgranar los detalles de su reciente viaje apostólico por España, describiendo la calidez de Barcelona, la devoción en Montserrat y la esperanza en las Islas Canarias. Sin pronunciar un solo nombre, una sola cifra o una sola alusión directa al conflicto con los obispos disidentes. Fue solo al término de su intervención, cuando el pontífice clavó la mirada en la masa humana para lanzar su mensaje definitivo, advirtiendo que la Iglesia no se fortalece reteniendo sus secretos, sino abriendo sus puertas de par en par, especialmente cuando lo que se esconde detrás resulta doloroso. Mientras la plaza estallaba en un aplauso cerrado, las réplicas del terremoto continuaron propagándose por las diócesis periféricas, donde los obispos que habían capitulado comenzaron a publicar voluntariamente sus informes de transparencia, buscando alinearse deprisa con el nuevo orden moral impuesto desde Roma. El sistema rígido, habituado a dilatar las reformas mediante comisiones y diplomacia, tuvo que aceptar que el Papa no estaba jugando a las negociaciones. León XIV había trazado una línea roja, fijado un plazo implacable y ejecutado las consecuencias con una precisión matemática, clausurando definitivamente la era del confort institucional y abriendo un escenario de rendición de cuentas donde ningún jerarca, por muy poderoso que fuera, podría volver a escudarse tras el silencio protector de la estructura. La confrontación final en aquella sala de reuniones del Palacio Apostólico no se midió en gritos ni en gestos teatrales, sino en la caída definitiva de las máscaras que habían sostenido la impunidad de la estructura durante décadas. Tras escuchar los argumentos defensivos de los prelados, que pretendían justificar su insubordinación, apelando al derecho canónico, a la tradición y al riesgo de debilitar la autoridad eclesiástica frente al mundo exterior, el Papa León XIV tomó aire de manera pausada y ejecutó el acto que cambió irrevocablemente las reglas del juego. No hubo espacio para la diplomacia curial ni para los consensos calculados. Con un movimiento deliberado, el pontífice abrió la carpeta roja y extrajo los documentos impresos que contenían los datos, los nombres, las fechas y los lugares exactos que los 11 obispos habían intentado proteger bajo el manto del secreto institucional. Al deslizar aquellas páginas sobre la larga mesa de mármol, León XIV no solo entregó un sumario de quejas por abusos archivadas y nunca investigadas en esas 11 diócesis durante los últimos 15 años. El Papa expuso la verdad humana herida frente a la frialdad de los despachos cerrados. Desnudó el patrón sistémico de sacerdotes acusados, transferidos y devueltos al servicio en nuevas parroquias, sin que nadie conociera su historial, desmantelando la fachada de estabilidad que Mulgrew y Renner defendían. La atmósfera en la estancia se volvió gélida y asfixiante, despojada de toda inmunidad burocrática, mientras los rostros de los hombres más poderosos de la Iglesia palidecían. Algunos bajaron la mirada hacia la superficie de mármol y otros cerraron los ojos, incapaces de sostenerse el peso de las evidencias y de confrontar la realidad de las víctimas que el sistema había decidido silenciar en nombre de su propio confort. León XIV dejó que el silencio se extendiera en la sala durante casi un minuto entero, una pausa densa y punzante que obligó a cada prelado a asumir el colapso de su resistencia antes de escuchar el veredicto final. Al inclinarse hacia adelante, desprovisto de ira, pero con una determinación implacable, el Papa proclamó el ultimátum que selló el destino de la institución: 60 días para la entrega total de los archivos financieros y disciplinarios, reducidos ahora a una ventana agónica de 70 y 2 horas para los allí presentes. El manifiesto del pontífice rasgó la protección de la jerarquía al advertir que si la Iglesia no abría esas oficinas de forma voluntaria y transparente, los tribunales, los gobiernos y la prensa lo harían en forma de una acusación penal contra la totalidad de la institución. Aquel momento culminante redefinió la naturaleza del liderazgo eclesiástico, demostrando que la verdadera fuerza del sistema no residía en la preservación de sus secretos ni en la defensa de una autonomía corporativa,
sino en el valor de afrontar la verdad por dolorosa que resultase. Al recoger su carpeta y abandonar la sala solo, León XIV dejó claro que la era de la complicidad pasiva había terminado, y que la rendición de cuentas ya no era una opción negociable, sino el único camino para devolver la credibilidad a una estructura rota en su base moral. Las repercusiones del ultimátum de 72 horas se extendieron mucho más allá de los muros de la sala de mármol, transformándose en un cambio irreversible en la realidad práctica de las comunidades locales. El colapso del frente disidente no quedó atrapado en los despachos del Vaticano, sino que alteró de inmediato la gestión de las diócesis en 4 continentes. A nivel local, los obispos que decidieron acatar la directiva se vieron obligados a abrir las cajas fuertes y los archivadores cerrados durante décadas, permitiendo que la luz entrara en los rincones más oscuros de la burocracia eclesiástica. Para los personajes inicialmente vulnerables, aquellas víctimas cuyos expedientes de abuso y quejas habían permanecido sepultados en la negligencia y el traslado sistemático de sacerdotes, la entrega de los informes de transparencia significó el fin del olvido institucional. Por primera vez en la historia moderna de la Iglesia, los nombres, las fechas y los encubrimientos salieron a la superficie de manera voluntaria, quebrando el ciclo de impunidad que protegía al infractor a expensas del sufrimiento humano. En las diócesis de los 10 prelados que capitularon, desde Nigeria e India hasta Italia, Polonia y Sudamérica, la publicación de los registros financieros y disciplinarios actuó como una purga institucional, obligando a las estructuras locales a confrontar sus propias responsabilidades ante los fieles. La realidad de la Iglesia cambió de manera práctica. Los traslados confidenciales de clérigos acusados, sin dejar rastro en el archivo, fueron erradicados por completo bajo el nuevo control estricto del dicasterio para los obispos. El destino de los líderes que intentaron desafiar la reforma quedó sellado bajo la lógica de la rendición de cuentas. El arzobispo Gerhard Renner de Múnich, al convertirse en el único holdout definitivo, tuvo que enfrentar la apertura inmediata de un juicio canónico que expuso la vulnerabilidad de su aparente poder absoluto, demostrando que ninguna trayectoria o influencia tradicional estaba por encima de la justicia penal y moral del pontificado. Por su parte, figuras como Castillo de Lima y Mulgrew de Filadelfia regresaron a sus diócesis desprovistos de la soberanía corporativa con la que operaban, integrados a la fuerza en un sistema que priorizaba la verdad sobre el confort jerárquico. La conclusión de esta crisis devolvió a la Iglesia a su esencia más humana y despojada. Más allá del eco en los medios globales y del asedio de los periodistas en los muros vaticanos, la resolución del conflicto demostró que el valor de la institución no reside en la rigidez de sus fachadas oficiales ni en el blindaje de sus secretos compartidos. La historia, que comenzó con una silenciosa y tensa reunión el 14 de junio de 2026, terminó por consolidar un estándar inédito de honestidad estructural, donde el Papa León XIV prefirió sostener la soledad del liderazgo antes que permitir la continuidad de la mentira. Al final, cuando los ecos de la plaza pública se calmaron, la Iglesia inició un proceso de reconstrucción interna basado en la transparencia y la reparación, asumiendo que el dolor del pasado es el único cimiento válido para recuperar la confianza